Esto es Cuestión de Fe. Bienvenidos. Hola amigos, ¿cómo están? Nos da muchísimo gusto tenerlos en un episodio más. Estamos muy contentos de tenerlos aquí. Quienes no nos conocen, yo soy Daniela y junto con mi esposo Luis estamos en este podcast presentándoles algo de lo poquito o mucho que nosotros podemos saber y hablar un poco de Jesús, que aprendamos a conocerlo un poco más, con temas que ojalá a ustedes les sirvan y que como nosotros a un inicio teníamos muchísimas dudas, podamos ayudarles a resolver en algo. Hola, ¿qué tal, amor? Como bien lo decías, es buscar temas de edificación que nos ponga Dios en nuestro corazón, poder compartirlos de manera cotidiana, porque muchas veces nos da, pues, no miedo, pero sí nos da como una cierta dificultad preguntarlos, ¿no? Hay temas que de repente no se te ocurre preguntar o te quedas nada más con lo que viste en la reunión, pero no tienes como un más allá de lo que es el tema. Entonces, lo que queremos es pues platicarlo, a lo mejor como lo hemos vivido nosotros desde un principio, desde nuestra conversión, desde nuestro crecimiento y cómo hemos ido evolucionando a través de aprender más. Exacto, y hoy tenemos así de lleno entrando a un tema súper interesante que en nosotros y en nuestro corazón, cuando empezamos a conocer un poco más de Dios y aceptamos a Jesús en nuestro corazón, había cosas como que nos cuestionábamos o teníamos duda o decíamos, y a veces como lo pintan algo muy sencillo, pues creíamos como, ay, pues a lo mejor no lo estoy haciendo bien, a lo mejor tengo que preguntar más. Y una vez que llegas a conocer, vas conociendo a través de ir de la lectura de la Biblia, de todas estas reuniones, pues fuimos aprendiendo cómo orar, porque creo que es una de las preguntas que siempre nos hacemos y nos hacen sobre cómo podemos hablar con el Señor. Entonces creo que es un tema importante que sin duda alguna todos nos surge como esa duda, porque muchas veces creemos que es repetir lo que ya se nos ha enseñado y tiene todo un tema sobre eso. Sí, nos pasa mucho, o hemos escuchado en grupos, en estudios bíblicos, grupos de oración o con incluso en la misma iglesia, que mucha gente no sabe cómo orar. Es la principal pregunta. Y no hablo del que apenas se acaba de convertir o que apenas está yendo a la iglesia, sino de toda la gente que hay veces hay gente que tiene 5 o 6 años en la misma iglesia y aún no sabe cómo orar, ¿no? Siempre dice, ay, pastor, ore por mí, o le pide a una amiga que ore por ella, pero no sabe cómo orar porque le da miedo, le da incertidumbre, le da el no poder tener las palabras correctas de cómo orar, o sea, como si existiera una fórmula perfecta. No es cocinar como, no sé, como la receta del Kentucky Fried Chicken, no es así como la receta secreta, ¿no? Entonces lo que queremos platicar es más o menos cómo poderlos ayudar y si está en nuestras manos el cómo orar, ¿no? Sí, claro. Entonces es poco a poco ir como conociendo un poquito más y ojalá que como a nosotros nos funcionó o nos va diario funcionando, porque obviamente orar con Dios no todos los días es lo mismo, pero ojalá les pueda ser de gran ayuda, ¿verdad? Mucha gente cuando nos acercamos a preguntar a lo mejor cómo puedo orar, pues decían, pues platica, o sea, es algo como muy normal, platica, pero uno llega en ese momento y no sabes como qué hacer o qué decir. Y aquí yo tenía un versículo subrayado que está en Mateo 6 y dice, pero tú cuando te pongas a orar, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en lo secreto. Así tu Padre que está en lo secreto te recompensará. O sea, entonces quiere decir, bueno, no me voy a poner a orar así enfrente de todos, que obvio podemos orar en todos lados, podemos encontrar ahí nuestro momento para estar en oración, pero decía, no trates de estar enfrente de todos y a lo mejor hazlo tú en lo secreto, en lo privado de tu lugar, a lo mejor encontrar un sitio en donde puedas tener un momento en las mañanas o tú pongas un horario destinado para decir, bueno, este es mi tiempo de oración y voy a tratar como de enfocarme en eso, encerrarme para hacerlo yo sola en privado. Entonces, creo que es uno como de los tips que yo podría como a lo mejor, bueno, busquen un lugar en donde puedan a lo mejor encerrarse y tener ahí como un momentito con el Señor. Obviamente se va a ir como dando y poco a poco, pero mientras tú establezcas, yo creo que o un lugar, a lo mejor un tiempo, podría ser como un buen inicio. Yo creo que parte importante de la oración es orar con fe, ¿no?
O sea, no importan las palabras, no importa cómo lo hagas, pero es orar con fe que estás hablando con Dios, que le estás poniendo y abriendo tu corazón a Dios, que Dios te contesta, que Dios te escucha. Es utilizar tu fe para hacer una oración de corazón. Y así, por ejemplo, nosotros, y la Biblia lo dice, o sea, el Señor ya sabe qué necesitamos desde antes que lo pidamos nosotros, ¿no? Entonces, estar, como dices, con fe en que Él ya lo sabe, pero quiere que yo lo diga, que yo ponga mi confianza, mi fe, mi esperanza en decírselo a Él. Y que Él obviamente no va a tener el control de que lo que nosotros oremos o platiquemos con Él. Y no solamente es, como yo lo veo, no solamente es pedir, sino es obviamente, como dices, platicar, hablar de todo, o sea, de cómo nos sentimos. Algo muy importante que mencionaste, y me acuerdo de cuando nuestras hijas eran chiquitas, cuando íbamos al parque, a los juegos o así, pues las estábamos viendo de lejos, ¿verdad? Cuando alguna se pegaba de alguna manera fuerte, se raspaba o así, no venía corriendo llorando, sino venía con una cara que tú como papá la conoces y así sabes que no hace su cara de, a lo mejor mis hijas hacían una cara de no pasó nada y que sabíamos que había pasado algo, ¿no? Aunque no se hubiera, no viniera llorando, sabíamos que con esa cara le había pasado algo. Entonces ya cuando llegaba hacia nosotros era en el momento donde se quebraba y empezaba a llorar y ya sabíamos que se había pegado, que se había raspado, me raspé la rodilla, me pegué en el pie. Pero realmente desde verlas venir o desde que venían, nosotros ya sabíamos que ellas traían algo, un dolor, o que traían que se habían pegado. Nosotros como padres conocíamos ese rostro, aunque no viniera llorando. Lo mismo yo creo que con Dios, que Él sabe todo de nosotros, Él sabe lo que necesitamos, Él sabe lo que nos duele, lo que nos da tristeza, lo que nos alegra. Pero el Padre necesita que tú lo expreses para que tú lo saques, ¿verdad? Claro, sí, efectivamente, ahora que dices eso de nuestras hijas, sí, uno sabe así como particularmente, entonces, como dices, así sabe el Señor cuando venimos con esa carga a punto de soltarla, ¿no? Que ya quieres así como traes una angustia o traes un pendiente, una preocupación, un dolor, una enfermedad. Entonces, cuando llegamos al Señor a orarlo, solo fluye y de verdad es como ir y descargar todo en el Señor. Parte de esa oración, ¿verdad? Entonces, creo que es de tomar en cuenta que nosotros tenemos que llegar con fe, o sea, a tratar de orar, como te digo, a lo mejor no es una receta, como dice mi esposo, a lo mejor secreta en que tienes que hacer paso 1, paso 2, pero simplemente llegar con fe en que vas a hablar con Él ya es como el primer paso. Y bueno, pues también teníamos otro versículo importante que también mencionan aquí en Mateo y que debemos orar. Jesús ya nos dio como una muestra de lo que debemos de hacer o nos dejó una entrada de cómo podríamos orar. Entonces, cuando nos mencionó el Padre Nuestro, nos dejó como un preámbulo o algo de qué podría ser lo que podríamos estar diciendo en el momento de que nos acercamos a orar al Padre, ¿no? Entonces, nosotros la oración del Padre Nuestro es algo que ya no sabemos, pero no es algo que tengamos que hacerlo repetitivamente o solo decir por decir, sino es una muestra de cómo podríamos empezar nuestra oración, ¿verdad? O sea, entonces son partes importantes que menciona el Padre Nuestro y que nosotros podemos abrir nuestro corazón profundizando. No sé, a lo mejor si empezamos orando como dice Padre Nuestro que estás en el cielo, y a lo mejor nosotros nos vamos desplegando con las alabanzas, diciéndole al Señor lo maravilloso que es, podría ser, solo nuestro corazón se va a ir soltando a seguir. Como mencionaste ahorita Mateo 6, 7 me parece, sus discípulos le preguntan a Jesús, ¿cómo debemos de orar?
Y no es exactamente como una receta, ¿no? Lo que les estaba proponiendo, lo que les estaba diciendo Jesús en esa, es como un modelo de cómo orar, ¿no? De primero hablarle al Padre, de después pedirle, de alabarlo, pero es un modelo, no era un rezo como tal que tengas que decir el Padre Nuestro de pe a pa, como lo dijo Jesús, porque se convierte en un rezo y se convierte en a lo mejor una palabra repetitiva, banal y sin sentido. Lo que necesitamos es agarrar este modelo, utilizarlo y nosotros acoplarlo sobre el modelo que Jesús nos dio, ¿no? Hablándole al Padre como nosotros, como nuestros hijos nos hablan a nosotros, nosotros hablarle a un Padre cercano, un Padre que nos ve, que nos comprende, que nos entiende, que está ahí para ayudarnos, que está en todo tiempo, está en todo lugar y que siempre nos va a responder. Hay veces que la gente dice, es que a mí no me respondió, no sé cómo me respondió. Esa es como otra parte, ¿no? Eso es como aprender a escuchar la voz de Dios. Mateo 6:9, donde empieza a decir todo lo que, como dices tú, el modelo del Padre Nuestro. Entonces, los invitamos como que vayan, lo vean, pero simplemente como para hacerlo más como una plática con el Señor. Lo puedes usar y ir parafraseando, ir hablando profundizando en esta oración, pero no a un fin de estarlo repitiendo constantemente y que vaya a ser algo que ya después lo dices por decir y que realmente no estás compenetrado en esa oración. Por ejemplo, ¿tú cómo haces oración? ¿Cómo comienzas? ¿Cómo utilizas o cómo te basas en la fe para hacer tu oración? Pues yo, mira, mis oraciones que normalmente yo las baso o trato como de basarlas en algunos puntos que yo de un inicio me los puse y traté como de seguirlos. Primeramente como alabando a Dios, ¿verdad? Diciéndole lo maravilloso que es. Padre nuestro que estás en el cielo, tú que eres glorioso, describiendo las maravillas que es el Señor, ¿verdad? Uno de los puntos que tengo es como tratar de alabarlo. Después a lo mejor pedir perdón por las ofensas que haya cometido, o sea, lo baso en tratar de platicar con él en lo que me he equivocado, a lo mejor en ese día, en un día antes, o en cosas que haya hecho con anterioridad. Después obviamente agradecer de todo lo que tengo, que me da, lo que me haya pasado, profundizar en esa parte de agradecer y pues a lo mejor mis peticiones, ¿verdad? También algunas peticiones que tenga, bueno, pues ahí es donde considero también hacerlas. Algo importante que yo creo es orar con acción de gracia. ¿Qué es acción de gracia? Es agradeciendo en la oración. Uno agradece por lo que tiene y también con la fe de agradecer lo que Dios te va a dar. Aunque tú no lo veas en este momento, aunque se tarde 10 años, es con acción de gracia, dice la Biblia. Orar con acción de gracia porque nosotros ya estamos agradeciendo que ya el Padre nos hizo caso, que el Padre ya que Dios nos escuchó y esa es parte de la fe. Ya el agradecer, el orar con acción de gracia es agradeces algo que ya se te dio o algo que ya Dios te concedió. Y cuando hablamos también de la misma oración, dice hágase tu voluntad, ¿verdad? Muchas veces nosotros oramos como parte de un vínculo con Dios, pero siempre es la voluntad de Dios. Hay veces que la voluntad de Dios no es que no te quiera dar las cosas, no es que no te quiera hacer caso en ese momento, es que a lo mejor no es el tiempo en el que tú necesitas esa gracia o lo que tú necesitas en ese momento. Muchas veces la gente se frustra, es que yo lo oré y no me lo ha concedido. Créeme que lo está trabajando, pero siempre es bajo su voluntad. Si la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Si la voluntad de Dios es en ese momento que sea que darte lo que estás pidiendo, a lo mejor o bendecirte en ese momento, si va a ser la voluntad, va a ser en ese momento. Si no, siempre hay que tener la fe y la gratitud de lo que estamos pidiendo y orando. Y el Señor nos sorprende porque muchas veces, como dices tú, a veces no es lo que pedimos, pero cuando aprendemos a esperar y saber que su plan es mucho mejor que lo que nosotros tenemos, entonces creo que obviamente el Señor viene con más, o sea, con más para bendecirnos y vemos que a lo mejor lo que estábamos pidiendo nosotros era muy pequeño y Él siempre tiene muchísimo más para dar. Incluso luego te das cuenta que
a mí me ha pasado muchas veces, o me pasó en algunas ocasiones, que yo oraba perfecto o oraba pidiendo algo y en ese momento sentía que Dios no me respondía o sentía que Dios no me daba lo que estaba pidiendo en oración, eso en oración de pedir. Y tiempo después me di cuenta por qué no me lo dio y que a lo mejor me dio algo mejor o algo diferente, porque luego nos aferramos a un camino y nos aferramos y en la oración como exigimos y y a lo mejor tenía otro plan Dios más grande que a lo mejor que lo que nosotros estábamos en ese momento orando, ¿no? Digo, partes de las oraciones, pero volviendo al tema, sí es lo principal es abrir tu corazón a Dios en todo, porque no nada más oramos para pedir, oramos para agradecer, oramos para platicar, ¿verdad? Es como lo platicábamos ahorita con los hijos, ¿no? Los hijos no nada más llegan a pedir, o sea, se quedan a platicar, queremos saber qué es de sus vidas, compartirles nuestras vidas y formar un vínculo. Eso es principalmente la oración. La gente se desespera o se estresa. Es que yo no tengo palabras como el pastor y no me sé versículos y a lo mejor nada más me sé un versículo, pero no lo sé. Creo que eso se va a dar con el tiempo, ¿verdad? Mientras vas nutriéndote, leyendo la Biblia, vas nutriendo tu vocabulario, vas nutriendo tus creencias, vas nutriendo todo lo que es lo espiritual, pero sí necesitas de consumir y leer más la Biblia. Entonces, pero eso al final son palabras elocuentes. Lo que es importante es abrir tu corazón con Dios. Sí, que es lo que el Señor se fija, ¿verdad? Con qué corazón llegas a hablar con Él. No importa que conozcan tu formules tu oración, realmente que llegues a hablar con Él con todo tu corazón, con un corazón dispuesto a que Él lo llene. Entonces creo que sí es muy importante, como dices tú, tratar de abrir nuestro corazón, tener un tiempo sincero con el Señor, a lo mejor apartarnos de las distracciones, porque a veces eso nos desconcentra muchísimo, pero en el momento que queremos orar ya está en celular timbrando, o sea, cosas así. Y yo creo que, bueno, que dispongas un tiempo sin distracciones, un pequeño tiempo para de verdad concentrarte y poner un poco en práctica, tratar de decir, bueno, mi oración que sea de agradecimiento en esta ocasión, o que mi oración, bueno, ahorita no tengo nada que pedir, bueno, Señor, te agradezco, bueno, Señor, perdóname, bueno, Señor, siempre tenemos muchísimo, de verdad, tanto que agradecer como pedir perdón, como de todo, como para hablar con el Señor. Hubo un amigo que me comentó una vez así, es que como que me da estrés, como que no sé qué tanto orar, porque a medida que me voy acercando a la iglesia, a medida que voy aprendiendo más, leyendo la Biblia, es como que de repente me di cuenta que todo el tiempo estaba orando, pero no sé si ya es demasiado. Yo creo que jamás es demasiado. Estar pegado al Padre no es demasiado, sino al contrario, no hay un timing de cuánto tiempo debas de orar, no hay un timing de que, solo cuando salgo de la casa, o solo cuando me despierto, o solo antes de dormirme, sino es en el momento que tú quieras, en el momento que tú lo sientas, es orar, ¿verdad? Orarlo si vas en el carro, orarlo si estás en tu casa. Hay mucho tiempo o muchos momentos en los que tú puedes orar y no solo es levantarte y decir palabras bonitas, sino orar y hablar todo el tiempo con Dios no requiere un timing, sino poder hacerlo frecuentemente y tener un vínculo directo con Dios. Exacto. De hecho, su palabra lo dice, oren todo el tiempo. Y es como dices tú, a lo mejor en el carro manejando, el Señor, gracias por esto. Señor, no tienen que hacer como oraciones extendidísimas de una hora, con un momentito, un segundo en el que te acuerdes de Él. Muchas veces sí hay la oportunidad, a lo mejor en la mañana, en la noche, cuando tienes tu tiempo de oración, pero a lo mejor hay momentitos en el que solo agradeces, o sea, cualquier cosa que viste o gracias, Señor, por eso, porque a lo mejor no lo había visto. Entonces ahí vas haciendo, dice, oren todo el tiempo, o sea, orad sin cesar. Entonces, hagámoslo de esto adoptemos esto como parte de nuestra vida y hacerlo continuamente, o sea, que nos propongamos, porque a lo mejor aún no lo tenemos como ya en automático, ¿verdad? El orar todo el tiempo, pero si nos lo proponemos es algo que vamos a ir, invitando más a nuestra vida a hacer, o sea, invitándonos nosotros mismos y acostumbrándonos a orar todo el tiempo.
A lo mejor es ser un poco más intuitivo en ese sentido, no tan esperando las palabras perfectas, porque a veces te quedas sin palabras y como te dije, así cuando nuestra hija venía corriendo hacia nosotros y no tenía que decir nada, hay veces que Dios, aunque nosotros querramos y no nos salen las palabras, Dios sabe que estamos con Él y lo estamos orando, aunque no nos salgan esas palabras, aunque nos salgan mochas cortadas, estamos haciendo ese vínculo y estamos derramándonos ante Dios. De hecho, otra parte, yo creo que una de mis hijas, Andrea tenía como 3 años, yo creo era una noche de truenos con truenos muy fuertes y algo me pidió de la cocina, entonces le dije, no, ve tú, tratando de que sea un poco más independiente, yo creo que quería agua y me acuerdo que yo iba atrás de ella, solo ella empezó a bajar las escaleras y estaban tronando, había los truenos y me acuerdo que se detuvo en la escalera y se puso a orar, a lo mejor sin saber ella que era orar, ¿verdad? O sea, no era como muy educada en el sentido de esa oración, pero me acuerdo que yo estaba atrás de ella, no se dio cuenta y ella empezó, Diosito, por favor, que no truene mientras bajo por el agua, por favor, Diosito, por favor, Diosito. O sea, se detuvo ese escalón y de ahí siguió, pero yo venía detrás de ella. Y me llamó mucho la atención porque fue una oración de corazón, con fe y pidiéndole a Dios con acción de gracias, ¿verdad? Entonces salió corriendo, muy chiquita, estaba 3 años a lo mucho. Entonces ya yo venía atrás de ella, vi eso y ya después ya prendimos las luces y ya agarró su agua y se regresó. Pero era como un ejemplo, se me hizo como muy ejemplificativo que no dijo con grandes palabras, oh Dios mío, o cosas así, sino con su corazón y con una fe creyendo en todo el poder de Dios y pidiéndole que no tronaran los rayos, pues porque le daba mucho miedo, ¿no? Pues así debemos de ser nosotros como niños, con fe en que Dios ya lo tiene bajo control, ¿verdad? Como dices tú. En el momento en que lo pedimos, a lo mejor instantáneamente no, pero es por algo, o sea, el Señor ya lo tiene en sus manos y nosotros como niños debemos de creer, como creíamos a lo mejor de pequeños en nuestros padres, en que todo iba a estar bien, si ellos nos decían, de esa forma, confiados en que así iba a ser cuando tenemos una petición o una oración para el Señor. Entonces, hay que estar como llegar a nuestro momento de oración y tratar de hacerlo habitual, o sea, hacer habitual todo esto y pues implementarlo más en nuestra vida, ¿no? Como decíamos, orar todo el tiempo y tratar de que esto se vaya haciendo más cómodo para nosotros, o sea, a lo mejor en un principio es bueno, llego, a lo mejor me trato de envolver, bueno, pon una alabanza, algo que suavice tu corazón para que tengas ahí un momentito solo para nosotros y el Señor, ¿verdad? Crear un ambiente pequeño y vas a ver que una vez que lo vas experimentando, a lo mejor esa paz que te da orar o a lo mejor esa sensación que deja en tu corazón, vas a querer hacerlo habitual y vas a sentir como me falta algo y que no oré, o sea, o ya salí con la prisa, no me dio oportunidad y vas a tratar de buscar el tiempo de sabes que me levanto un poquito más temprano para tener un poquito más de tiempo con el Señor. Entonces, bueno, creo que es muy importante que seamos muy que lo queramos hacer, o sea, que estemos muy intencionales en hacerlo, en crear este momento de oración y en no hábito, pero sí, o sea, tratando de que sea, bueno, sabes que este es mi tiempo de oración y voy a tratar de que nada me lo quite, ¿verdad? ¿Cuál sería, a ver si pudieras poner en números, con cuál empezarías tu número 1 para empezar una oración o para comenzar a hacer una oración? Pues sin duda para mí sería una alabanza, o sea, expresarle al Señor lo magnífico, maravilloso, lo bondadoso, lo bueno, lo grandioso que es. Entonces creo que pues sería una buena forma de conectar cuando vienen nuestros hijos y nos dicen así como palabras lindas, mamita, te amo. Uno los ve ya con ternura, ¿verdad? Entonces creo que yo por lo general trato de empezar mi oración haciendo una alabanza, expresándole al Señor lo maravilloso que es, ¿verdad?
Eso que comentas pasa muchas veces, ¿no? Es que dices, queremos ir al punto, ¿verdad? Pedir y pedir, pedir, pedir. Y en lugar de a lo mejor crear primero ese vínculo, porque muchas veces es, voy a hacer mi oración y esto, y te pido que tenga un buen día, tengo que esto, aquello, y ya cuando de repente a lo mejor si está Dios todo el tiempo contigo, sí, sí, claro que sí, pero apenas Dios te va a contestar, tú ya te fuiste, ¿no? Sí. O sea, es como llegar corriendo a la habitación, oye, fíjate esto, aquello, y te fuiste. Ay, sí. Entonces es como tratar de tener ese tiempo de oración donde te puedan salir las palabras, donde te puedan fluir, donde poder desbordar tu corazón en Dios. Yo creo que es importante, ¿verdad? Sí, claro. No orar nada más en tiempos malos o también orar en tiempos buenos, orar en todo momento y por cualquier cosa, porque Dios está con nosotros en todo momento. Sí, claro, entonces ser muy intencionales en eso. Bueno, obviamente dar las gracias por todo lo que tenemos, por lo que no tenemos, por lo que no vemos que el Señor está haciendo, agradecerlo porque ella está trabajando en eso. Entonces, yo creo que sería mi punto 2, o sea, tener gratitud. Corazón agradecido. Exacto, un corazón agradecido. Será como un punto 2 en el que yo profundizaría agradeciendo por todo, ¿verdad? Porque a veces normalizamos cosas que tenemos desde nuestros brazos, desde todo eso lo hacemos normal, o sea, ya lo vemos como cotidiano y no nos detenemos a agradecer todo eso, pero realmente cuando el Señor nos da, no nos llena. Sí, creo que muchas veces, como dices, normalizamos las cosas, damos por hecho que ya tenemos luz, damos por hecho que tenemos casa, damos por hecho que tenemos a lo mejor comida, damos por hecho que tenemos a lo mejor un vehículo, damos por hecho muchas cosas, o sea, incluso dices, damos por hecho que tenemos, que caminamos. Hay veces que te levantas y hay mucha gente que no puede caminar, ¿verdad? O que no tiene manos para trabajar, o gente que no tiene ojo, visión, o sea, que no puede ver un amanecer o algo así. Y lo damos por hecho y y no lo agradecemos. Yo creo que también el agradecimiento de todo, el poder respirar, el poder tener un día más, ser agradecidos con todo lo que existe, porque es parte del plan de Dios y es parte de lo que Dios hace. Y simplemente ya se nos alargó, o sea, ya nos extendimos en nuestra oración, ¿no? O sea, ya nos fuimos con el punto de agradecimiento. Cuando empiezas a no saber qué decir, oh Señor, bueno, ya vengo aquí, ¿qué digo? Simplemente deje que fluya tu agradecimiento y realmente ahí Y ya vas, y todo va a irse soltando. O sea, cuando tú ya vas dispuesto a hablar con el Señor y empiezas, bueno, a alabarlo, a agradecerle, te faltan hasta minutos para todo lo que tenemos que agradecer, ¿no? Entonces yo creo que ahí son 2 tips importantes. Yo a lo mejor un tercero que tomaría es pedir perdón, a lo mejor por lo que haya hecho. Muchas veces decimos, ay, no, pues yo ni peco tanto, o ay, no, yo no he hecho así todos los días, ¿verdad? Somos seres humanos y todos los días tenemos algo de lo que pedir perdón. A veces incluso cuestiones de las que no nos damos cuenta. O sea, a veces nosotros ni lo notamos y ya ofendimos a alguien, hicimos sentir mal a alguien. Entonces, realmente pedir perdón hasta por las cosas que no me he dado cuenta, que todos los días cometemos. A lo mejor ya hiciste una mirada fea, a lo mejor sin querer. Bueno, todo eso a lo mejor es parte de que sepamos humillarnos ante el Señor y decir, bueno, soy pecador, todos los días me equivoco, todos los días, pero saber que estamos ahí humillados ante Él. Sí, yo creo que es importante porque muchas veces, como dices, no nos dimos cuenta, ¿verdad? Incluso pedir perdón por lo que no nos hemos dado cuenta, que nos perdone nuestros pecados, aunque nosotros no nos hayamos dado cuenta de que estemos pecando en ese momento, y muchas veces Dios te lo muestra en la misma oración, cuál fue tu pecado o en qué pudieras estar mal. Es parte de eso, porque tú dices, no, yo soy perfecto, nadie es perfecto más que Jesús y Dios son perfectos o es perfecto, nadie es perfecto y entonces siempre cuando haces esa oración y pidiendo perdón por lo que no te has dado cuenta, muchas veces en esa misma oración Dios te contesta, te dice, pero pasó esto, o le hiciste una mueca a esto, o acuérdate de que a tu esposa le hablaste mal o le hiciste una cara.
o acuérdate de que a tu esposo te enojaste, o no sé, cosas que a lo mejor damos por hecho y que no lo sentimos en ese momento, Dios te lo revela en oración. También al pedirlo tú, al pedir esas disculpas de antemano sin saber qué, o sin recordar, o sin tener noción de lo que haya sido, yo creo que Dios te lo revela. Sí, claro. Entonces eso es como algo importante y a lo mejor yo ahí pues ya incluiría lo que decimos, danos hoy nuestro pan de cada día, ¿no? Donde empezamos a hacer nuestras peticiones, que como decíamos, el Señor ya las sabe, ya nos ha ido, pero obviamente quiere que nosotros depositemos con el habla, con la petición, nuestra confianza en Él. Entonces ahí es donde yo a lo mejor expreso mis peticiones, los anhelos de mi corazón, muchas veces los escribo, me gusta como tener más o menos ahí como escrito cuando hice esa petición y a lo mejor en un futuro notaré cuando el Señor la contestó, pero me gusta ahí ese es el momento en el que a lo mejor encargo mi día, mi entrada, mi salida, de mis hijas y es donde me explayo a lo mejor en todas esas peticiones, ¿verdad? Que como decimos el Señor ya la sabe, pero bueno. O sea, a mí algo que me pasa muchas veces, yo soy muy malo. En ese sentido soy como las personas que se preguntan, pero ¿cómo orar? O se me complica, no soy de palabra fácil, soy como más retraído en ese sentido. Y eso que dijiste de anotarlo, yo hay veces que digo, veo un versículo, lo anoto, y empiezo a hacer mis propias oraciones, ¿no? O sea, empiezo a tener como las oraciones escritas, las tengo, si quiero por sanidad, tengo tal versículo. Y entonces empiezo como a hacer mi esquema de oración. Claro. Y yo llego a esa, ahora sí que ese libro, y a lo mejor las empiezo a leer, que después ya me empieza, empiezo a fluir, pero es como una base que a lo mejor le puede servir no, es que no sé cómo orar o no sé cómo en ese momento a lo mejor empiezo y digo este versículo y ya te empiezas a acordar y las promesas de Dios y ahí te va fluyendo más cosas y ahí vas teniendo un poco más de elocuencia en tus oraciones, pero eso hablando por así, de elocuencia, de saber qué pedir o cómo pedir, ¿no? Pedirlo, claro, sí. Y por ejemplo, una de las partes que yo traté o hice, ponía por ejemplo el esquema del modelo del Padre Nuestro que el Señor nos dio y irlo como profundizando, a lo mejor, danos hoy nuestro pan de cada día y decía, y aparte, pues obviamente yo mencionaba mis peticiones, Señor, en esto, o sea, ahí era donde iba yo profundizando, pero hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo, Señor. Tu voluntad es mejor que la mía, tu voluntad es buena, agradable y perfecta. Entonces, Señor, yo confío en tu voluntad, ¿verdad? Esto es los anhelos de mi corazón, pero tu voluntad es mucho mejor. Entonces iba profundizando un poco como parafraseando un poco el Padre Nuestro en base a lo que yo estaba orando, ¿no? También podría ser una manera a lo mejor que cuando vas iniciando en este camino con Jesús, bueno, pues dices, bueno, voy a ir tomando ahí, me voy explayando, a veces lo vamos escribiendo, como decías tú, a lo mejor para recordar un poco mi oración, entonces vamos ahí poco a poco profundizando. Incluso ahorita que dices, digo, no nada más, ahorita estamos a lo mejor basándonos un poco más en el Padre Nuestro, que es de Mateo 6. Pero en la Biblia hay muchísimos tipos de oraciones, ¿no? De oraciones de poder, de oraciones de sanidad, oraciones de todo tipo, donde a lo largo de la Biblia se demuestra, no con un Padre Nuestro, sino cómo oraban para muchas cosas, cuando Moisés oraba, cuando Elías oraba, y muchas veces como Elías era una gente normal, ¿verdad? Pero con una fe infinita, y su oración a lo mejor no era así repetitiva, no era tener ¿cómo se llama? No era tener como un rezo o una fórmula, pero cuando él oraba con tanta fe, en el momento se veía, ¿verdad? O sea, se veía, era un hombre normal, pero con demasiada fe, que era tanta la fe que era como un vínculo más directo. Claro. Y por ejemplo, algo que nosotros les comentamos a nuestras hijas, bueno, es tomarte un tiempo de oración, ¿verdad? No es rápido, o sea, como ya voy a... O sea, es tómatelo realmente como... A veces vivimos ya en un mundo tan acelerado que hasta queremos que el tiempo con Dios sea así de acelerado. Entonces, tratar de de poner una pausita en nuestro día, como para tener este tiempo con el Señor y tratar como de
de hacerlo en tranquilidad, en nuestro momento de paz, ¿verdad? O sea, que no estemos acelerados o tratemos de hacer una oración rapidito, ya me voy, bye. O sea, yo he llegado como a hacerme el propósito de, ¿sabes qué? Si mi oración está siendo tan acelerada o mi momento de leer la Biblia está siendo tan acelerado, pues bueno, voy a tratar de levantarme un poco antes para tratar de que este tiempo sea con el Señor y no me vaya yo carrareando en mis tiempos de oración. Así es. ¿Te parece si cortamos por el día de hoy? Claro. Y dejamos podemos dejar el tema para el siguiente episodio. Si se comunican con nosotros, pueden dejarnos su mensaje, pueden dejarlo en los comentarios, escribirnos en los comentarios qué opinan, cuáles son sus dudas o de qué otro tema les gustaría hablar. Estamos completamente abiertos para que ustedes también sean parte de este programa. Exactamente, y realmente, pues, obviamente el plan de este programa es conocer más a Jesús, exaltar su nombre, entonces en todo lo que podamos nosotros colaborar, bueno, pues más que bienvenidos, como dice mi esposo, sus dudas, sus preguntas, sus sugerencias, nosotros encantados. Muchísimas gracias por escucharnos y esperamos verlos en el siguiente episodio. Corintio Studios.